Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos a Oremos Digital. Estamos a miércoles 10 de enero, primera semana del tiempo ordinario, primera semana del Salterio, color litúrgico verde. Comencemos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10 y del 19 al 20. En aquel tiempo el joven Samuel servía al Señor al lado de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y no eran frecuentes las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos habían comenzado a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió: «Aquí estoy». Corrió a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Respondió: «No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, ¿por qué me has llamado?» Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven, y dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama de nuevo, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan a Beerseba, supo que Samuel era un auténtico profeta del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras, que se extravían con engaños. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea, no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les responde: «Vámonos a otra parte de las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir dos ideas de esta palabra que hemos escuchado. Comenzamos con el joven Samuel. De Samuel digamos tres cositas. Primero, estaba acostado en el templo del Señor.
estaba dispuesto para Dios. Qué importante tener siempre esa actitud para Dios. Este joven estaba en el templo porque tuvo quien lo llevara. Este joven estaba acostado porque sabía muy bien que en Dios encontraba descanso y estaba dispuesto. Segundo, buscaba responder a los llamados que escuchaba. Sí, él siempre respondía cada vez que lo llamaban, pero Elí le ayudó a identificar qué llamados eran los prudentes, eran los necesarios y eran los que realmente este joven podía acudir. Y finalmente, él se prepara para responderle al Señor con alegría y con decisión. Y esto lo llevó a crecer con el Señor siempre a su lado y nunca dejó que se extraviara. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hoy nos podemos hacer esta pregunta. Nuestros jóvenes hoy no están dispuestos a escuchar, ni mucho menos a responder los distintos llamados que Dios hace. ¿Y por qué no están dispuestos? Porque no tienen dentro de sus familias personas creyentes, ni mucho menos personas que los lleven a Dios. Hoy encontramos muchos jóvenes y jovencitas perdidos, sin tener una base para responderle a Dios, es más, sin conocer la voz de Dios. También podemos decir, ¿a dónde orientamos a nuestros hijos hoy en día? Sí, las respuestas de hoy son genéricas y desechables. Hoy una mamá prefiere que un hijo, que una hija se oriente hacia una persona que tiene dinero, hacia una persona que le puede ayudar con el estudio, con las cosas que quiere, que necesita, pero no los orientan hacia Dios, no los orientan a progresar, a salir adelante. Hoy ya no encontramos padres y madres de familia que lleven a sus hijos a la búsqueda de la verdad a través de la academia. Hoy un papá o una mamá son desesperados para que el hijo reciba el cartón del bachiller y ponerlo a trabajar, a producir, ¿sí? Y también podemos decir, mis queridos hermanos y hermanas, que nuestros jóvenes que responden a Dios, responden de una manera, como lo decía ahorita, genérica y desechable. ¿Cuántos van al matrimonio y el matrimonio les dura escasos meses, años, porque no los prepararon nunca para el matrimonio? ¿Cuántas jovencitas entran a un convento con la fuerza del Espíritu y responden sí al Señor, pero en cuestión de años, en cuestión de 6, 7 años, se desinflan y fácilmente dicen no soy capaz? También tantos jóvenes que entraron a los seminarios, unos más valientes terminan el seminario, los ordenan sacerdotes y después de unos primeros años del sacerdocio se desinflan y buscan otros caminos, pues no se dieron cuenta de la voz de Dios y dejaron de escucharlo a Él y prefirieron escuchar otras voces, voces de llamados terrenales, y dejan de escuchar esa voz eterna del Señor. Y segundo, mis queridos hermanos, pues encontramos a Jesús que ha venido a sanarnos y ha venido a predicarnos. Él es el único que nos puede ayudar a recomenzar nuestros propósitos de vida. Él es el único que nos puede reorientar, que nos puede volver a hablar para que nosotros renovemos esa respuesta favorable ante Dios y así no tengamos ninguna manera para equivocarnos, sino que caminemos siempre junto con Él, como lo hizo Samuel. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.